El Imperio alemán entró en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 ostentando el ejército más poderoso, entrenado y disciplinado del mundo. Sin embargo, para noviembre de 1918, esta formidable maquinaria militar había sido forzada a firmar un armisticio bajo los términos dictados por las potencias aliadas, y una revolución interna había reemplazado la estructura imperial con una frágil república. La explicación de la derrota de Alemania no se reduce a un simple juego de números o a la inevitabilidad histórica. Si bien es innegable que los aliados poseían una superioridad en hombres y recursos, la victoria aliada no estaba predeterminada desde el principio. La derrota alemana fue, de hecho, el resultado directo de una acumulación de graves errores estratégicos, decisiones políticas desastrosas, un colapso moral interno y la evidente incapacidad de adaptarse a la rápida evolución tecnológica del conflicto. En los albores de la guerra, el alto mando alemán apostó toda su supervivencia a la ejecución del célebre Plan Schlieffen, una monumental estrategia concebida para evitar una fatal guerra en dos frentes simultáneos contra Francia y Rusia. El plan exigía una victoria rápida y contundente en el oeste, pero su ambiciosa ejecución en el campo de batalla estuvo plagada de graves deficiencias. Los planificadores exigieron a sus cansadas tropas un esfuerzo sobrehumano, empujándolas mucho más allá de sus capacidades y límites logísticos. La inesperada y férrea resistencia francesa, que culminó en la decisiva batalla del Marne en septiembre de 1914, destrozó rápidamente la ilusión de una victoria relámpago. Además, Alemania tomó la fatídica y apresurada decisión de violar la soberanía y neutralidad de Bélgica, provocando inmediatamente la entrada del Imperio Británico en la contienda. Este monumental error de cálculo aportó el inmenso peso de la Marina Real Británica al bando aliado y transformó el conflicto en una larga y desgarradora guerra de trincheras para la cual Alemania estaba inherentemente en desventaja. A medida que la sangrienta guerra se estancaba en el lodo de las trincheras, el inflexible alto mando demostró una notable y trágica incapacidad para reevaluar su estrategia general. Durante los años intermedios del conflicto, se desperdiciaron enormes y valiosas cantidades de vidas humanas en batallas frontales sin ningún sentido estratégico claro, como lo evidencian la brutal y mortífera ofensiva en Verdún y las rígidas tácticas defensivas empleadas en el Somme. A esto se sumó un error diplomático y militar de proporciones catastróficas, la reanudación formal de la guerra submarina irrestricta en el año 1917. En un intento verdaderamente desesperado por someter al Reino Unido mediante el absoluto estrangulamiento económico y comercial, los miopes líderes militares calcularon mal las enormes consecuencias globales. Esta arriesgada apuesta fracasó estrepitosamente, ya que no lograron doblegar la voluntad de Gran Bretaña y, en cambio, provocaron la directa entrada de los Estados Unidos en el conflicto, aportando una inagotable fuente de tropas frescas y masivo financiamiento que desequilibraría definitivamente la balanza militar y económica a favor de los asediados aliados. A pesar de estos inmensos reveses tácticos, a finales de 1917 pareció abrirse una última y esperanzadora ventana de oportunidad para las extenuadas fuerzas germanas. La exitosa revolución bolchevique llevó al inevitable colapso del inmenso frente oriental, y con la firma del beneficioso Tratado de Brest-Litovsk a principios de 1918, Alemania se libró finalmente de la temida guerra en dos frentes. Al percibir hábilmente que las tropas estadounidenses aún no habían llegado en números masivos al territorio de Francia, el general Erich Ludendorff orquestó una última e inmensa apuesta militar, la Gran Ofensiva de Primavera de 1918, también conocida históricamente como la Kaiserschlacht. Apoyados activamente por tácticas de infiltración sumamente innovadoras lideradas por las de élite tropas de asalto y un uso sorprendentemente devastador de la moderna artillería, los envalentonados alemanes lograron romper fuertemente las líneas aliadas, capturando decenas de miles de prisioneros y avanzando profundamente en territorio enemigo de una manera inaudita y sin precedentes desde el agitado inicio de la guerra. Sin embargo, este ruidoso éxito táctico inicial ocultaba lamentablemente un enorme fracaso estratégico fundamental. Las sucesivas ofensivas carecían por completo de un objetivo estratégico claro y definido. Ludendorff tendía a seguir el camino militar de menor resistencia en lugar de focalizarse en capturar los centros logísticos realmente vitales cuya caída habría paralizado y asfixiado irremediablemente a las defensas de los aliados.
A medida que las victoriosas tropas avanzaban, la rígida logística alemana simplemente no podía seguir el acelerado ritmo, y los numerosos soldados, totalmente exhaustos y crónicamente desnutridos, a menudo se detenían en su avance para saquear ávidamente los ricos depósitos de suministros de los enemigos. Hacia julio de 1918, las grandes ofensivas se habían estancado por completo en el frente. El costo humano fue verdaderamente catastrófico y desolador. El glorioso ejército alemán sufrió casi 1 millón de terribles bajas en unos pocos meses, perdiendo irremediablemente a sus valiosos soldados más capacitados y experimentados. Estas masivas pérdidas humanas eran absolutamente irreemplazables para una nación demográficamente tan agotada, mientras que las equivalentes bajas aliadas estaban siendo rápida y eficientemente compensadas por la masiva llegada de las frescas y equipadas tropas estadounidenses. Paralelamente a esta crisis, los aliados experimentaron una transformación organizativa y táctica verdaderamente crucial. Superaron finalmente sus históricas y obstaculizadoras divisiones internas al nombrar sabiamente al prestigioso general francés Ferdinand Foch como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas, permitiendo una coordinación operativa excepcional y sin precedentes. Además, ganaron de manera totalmente abrumadora la carrera tecnológica y táctica, dominando por completo los entresijos de la novedosa guerra de armas combinadas al integrar de manera eficiente y letal la infantería, la pesada artillería, la incipiente aviación y el revolucionario tanque blindado. Mientras Alemania, por falta de recursos y visión, apenas logró desplegar unas 20 unidades blindadas sumamente pesadas en el campo, los aliados utilizaron exitosamente más de 800 ágiles tanques que aterrorizaron psicológicamente a la atrincherada infantería alemana y rompieron el histórico e inamovible estancamiento defensivo. La superioridad material aliada se hizo evidente y aplastante en absolutamente todos los frentes. Poseían miles de potentes aviones más, artillería mucho más moderna, abundante munición y una enorme y constante flota de veloces vehículos motorizados que garantizaba una logística fluida frente a un ejército alemán que aún dependía melancólica y abrumadoramente de la lenta tracción animal y de las limitadas redes ferroviarias sobrecargadas. El evidente fracaso de la magna ofensiva de primavera marcó el trágico inicio del colapso moral e institucional del respetado ejército alemán. A partir de agosto de 1918, tras la exitosa y arrolladora contraofensiva aliada en Amiens, una jornada fatídica bautizada dramáticamente por el propio general Ludendorff como el Día Negro del ejército alemán, las desgastadas fuerzas germanas fueron empujadas sin piedad a una retirada incesante y humillante. La moral de las bases se desplomó de manera vertiginosa y alarmante. Convencidos firmemente en su interior de que la sanguinaria guerra estaba definitivamente perdida y de que sus vidas habían sido sacrificadas en vano durante interminables años, cientos de miles de resignados soldados comenzaron a rendirse masiva y pacíficamente ante el sostenido avance enemigo, o simplemente decidieron desertar en la oscuridad. La cohesión institucional e histórica de las unidades militares se desintegró por completo, una insostenible situación agravada aún más por la incomprensible insistencia burocrática del mando superior de fusionar apresuradamente los destrozados restos de regimientos diezmados sin permitirles descanso ni recuperación alguna. Las extenuadas tropas de primera línea ya no veían ningún sentido lógico ni patriótico en luchar ciegamente por un arrogante alto mando que parecía ignorar la fútil, despiadada y cruda realidad del derramamiento de sangre continuo en el embarrado frente occidental. Este profundo y vergonzoso desmoronamiento militar en los campos de batalla fue el oscuro reflejo de un colapso igual de grave y determinante en el cada vez más frágil frente interno de la nación. Desde el turbulento año 1916, el Estado de Alemania operaba en la práctica bajo una férrea dictadura militar que, a pesar de su poder, demostró ser sorprendentemente inepta para la compleja gobernanza civil y económica. El severo e implacable bloqueo naval orquestado por los aliados provocó una insoportable escasez de alimentos básicos, llevando trágicamente a la hambrienta población a los límites de la inanición. Las organizadas huelgas en las vitales fábricas armamentísticas y el creciente, ruidoso descontento popular fueron reprimidos por el Estado con extrema dureza, pero la coerción militar no logró en ningún momento sofocar el inmenso y generalizado anhelo nacional de alcanzar la paz. El rígido liderazgo militar se aisló peligrosamente de su pueblo al mantener tercamente grandiosos objetivos anexionistas y reales, negándose de forma obstinada a negociar una sensata paz de compromiso que implicara necesariamente renunciar a la ocupación de territorios en Bélgica o Francia.
Además, su estrategia y diplomacia general fue notablemente desastrosa. Se negaron de manera egoísta a socorrer logísticamente a una sufriente Austria-Hungría y abandonaron a su suerte los inestables frentes secundarios. En consecuencia directa, cuando Bulgaria, el decrépito Imperio Otomano y el debilitado Imperio Austrohúngaro colapsaron irremediablemente en el turbulento otoño de 1918, el Imperio alemán quedó completamente aislado, solo y estratégicamente rodeado. Ante el inminente desastre nacional, el otrora inquebrantable Ludendorff, preso de un profundo pánico, informó abruptamente al desconcertado gobierno civil a finales de septiembre de 1918 que la Gran Guerra estaba definitivamente perdida, exigiendo de forma autoritaria un armisticio inmediato. Esta repentina y bochornosa admisión pública de la derrota, proveniente directamente de la cúpula que durante años había prometido activamente una victoria ineludible, destrozó por completo y para siempre la mermada autoridad del viejo régimen. Mientras el frágil gobierno civil intentaba desesperadamente negociar una salida diplomática con el estadista Woodrow Wilson, la agitación interna estalló sin control. Los exhaustos marineros en Kiel se amotinaron violentamente al negarse a zarpar en una última e inútil misión suicida contra la insuperable Marina Real Británica. Este audaz acto de rebeldía desencadenó una imparable y arrolladora ola de consejos socialistas de soldados y obreros por todo el territorio del país. Esta incontrolable revolución interna forzó de manera definitiva la abdicación y el oscuro exilio del Kaiser Guillermo II hacia los neutrales Países Bajos, dando paso repentino a la proclamación de la inestable República de Weimar, cuyos nuevos representantes civiles firmaron el amargo armisticio el 11 de noviembre de 1918. En conclusión, los detallados eventos históricos demuestran sin lugar a dudas que la derrota absoluta e incondicional del Imperio alemán no fue en absoluto el producto de una maliciosa traición interna, como afirmaría cínicamente más tarde la perniciosa y famosa leyenda de la puñalada por la espalda, Dolchstoßlegende. Este falso y destructivo mito fue difundido deliberadamente por los humillados altos mandos militares con el claro propósito de evadir su innegable responsabilidad histórica, y posteriormente fue explotado con letales y atroces consecuencias por la maquinaria propagandística del nazismo. La cruda, objetiva e innegable realidad histórica es que el otrora poderoso y orgulloso ejército alemán fue vencido de manera decisiva y total en el campo de batalla por una vasta coalición que demostró, con hechos palpables, ser inmensamente superior en la delicada planificación estratégica, la agilidad y adaptabilidad táctica, la constante innovación tecnológica armamentística y la insuperable capacidad industrial. El temerario imperio alemán basó su fatal participación bélica en una serie interminable de apuestas desesperadas y poco calculadas. Al final inevitable, la lógica acumulación de colosales fracasos militares, el insalvable agotamiento logístico crónico, el sufrimiento prolongado e injusto de la población civil y la absoluta, innegable ceguera política de sus desconectados altos mandos, provocaron no solo la dolorosa pérdida irreversible de la guerra mundial, sino el trágico colapso definitivo de todo su centenario sistema político y entramado social.